un hombre de trabajo, de compromiso, no puede ser indiferente a alguien que sacó en el año 2015 casi 49% de los votos. Entonces, frente a toda esa gente, yo digo siempre, acá estoy. Daniel Scioli. Fue vicepresidente de la nación, creció en La Matanza, ha sido veces gobernador. Hey, y ahora en Brasil trabaja para traer la ilusión. Se dio alto palo en la lancha, el brazo derecho perdió. Y así todo y sin un brazo salió del mundo campeón. Jugó 2 Libertadores, nació el 9 goleador. Un juez le cobró una mano, pero nada lo paró. Dale Pichichi, te pide toda la hinchada, como en un grito de gol. Daniel, queremos un futuro mejor. Acá estoy, cuenten conmigo. Estamos muy contentos también de que estés acá. Llegó tu hora de prestar juramento. Licenciado Daniel Osvaldo Scioli, oráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Desarrollo Productivo. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la nación nos lo demandan. Mil gracias y los dejo con Daniel. Bueno, muchas gracias. Saludos a Sergio. Bienvenidos, ¿cómo le va a usted del otro lado? Acá nosotros esto es para que sepas Easy. Por momentos hay que hacer memoria en este país porque pasan tantas cosas y a tanta velocidad que si uno no tiene memoria se pierde algunas cosas que marcan de alguna manera lo que debiera ser la coherencia en el mapa político. Coherencia que no existe. Arrancamos el programa porque la foto del día es sin dudas la foto del encuentro entre Daniel Scioli y Mayra Mendoza. Un Daniel Scioli que había sido de alguna manera, y me corro un poquito para que la vean, había sido impulsado con la bendición de Alberto Fernández como un posible candidato a presidente cuando pareciera ser que él ya dio un costado de esta pelea, de esta pulseada. Scioli el combatido de la Cámpora, ahora se saca fotos con una de las referentes de la Cámpora, con la intendente de Quilmes. Algo que pensamos no íbamos a estar vivos para verlo, pero en política y en política argentina todo puede suceder y tan poca memoria uno tiene. Mejor dicho, nosotros tenemos, ellos casi que no la tienen. Te quiero mostrar lo que pasó con Scioli. Scioli que ahora pareciera ser la reivindicación del peronismo. Una posible bala dentro de toda la situación que se está dando en el medio de la oposición. Algo que podría llegar a unificar al peronismo. En definitiva, están probando. Están probando a ver si de alguna manera mide, si es bien visto que ya se sabe, ¿no? Por el empresariado, por el establishment. Si alguien del peronismo oficialista que hoy está en el poder, puede llegar a acaparar votos en una elección en donde hoy lo escuchábamos más temprano y lo vamos a mostrar para que también ustedes del otro lado puedan saber qué sucedió hoy, ¿no? Mauricio Macri decía, esto va a terminar en un balotaje entre Milei y un referente de la oposición, de Juntos por el Cambio. O sea, básicamente eso es lo que ve hoy el propio Mauricio Macri. Imagínate en este contexto de locura y tan descabellado todo, lo que el Frente de Todos está intentando. Instalar candidatos que verdaderamente por ahora no logran alcanzar el caudal de votos y de imagen positiva que se necesita para esta elección. Ahora bien, me doy vuelta, le doy la bienvenida a mi equipo. Carlitos Campolongo, señor Ramón Indar, Lili. Marce, buenas tardes. Marcela. Bueno, Una foto. yo decía, hay que tener un poco de memoria. ¿Ustedes se acuerdan de aquella elección del año 2015 en donde Scioli encabezaba la lista, iba a ser el candidato a presidente y se enojaron enormemente con Cristina? El kirchnerismo más duro decía, ¿cómo pueden poner a un neoliberal que arrancó con su carrera política de la mano de Carlos Menem? ¿Cómo puede ser
que este sea el representante de lo que antes no existía. En su momento no existía el Frente para Todos, pero de alguna manera se buscaba una coalición en el gobierno peronista. Y yo recuerdo que en el último tramo de esa candidatura, obviamente fallida, primera elección, una elección que en una primera vuelta la gana, pero en el balotaje no alcanzó para ser rotundo y en el balotaje lo dio vuelta a Macri. Vamos a poner el textual, por favor, chicos. Vamos con la placa. En ese momento, en el último tramo, cuando él era gobernador y estaba ya en la candidatura, quien estaba como ministro de Economía era Axel Kicillof y su viceministro, que básicamente tenían al mando la mayor cantidad de botoneras del área económica a nivel nación, tenían crispación, había muy poca comunicación con Scioli, no se llevaban bien, ministro de Economía y su equipo y gobernador de la provincia en ese entonces. Y en el marco de la candidatura, una forma que habían tenido de alguna manera cercenar el poder de esa campaña en manos de Scioli fue justamente haciéndole un vacío. Vacío que luego recoge Álvarez Agis, ex viceministro de Kicillof, el guante y reconoce que no se le hicieron fácil, que sí hubo un boicot. Lo reconoce frente a un puñado de intendentes. Poco se habló de esto públicamente, pero fue uno de los que dijo, sí, nos equivocamos, hicimos una mala lectura de la política. Claro, después le fue muy mal, ¿no? Ganó Macri y ninguno de ellos, por un buen tramo de tiempo, pudo estar en la política. Error mediante, hoy se sacan una foto. Quiero que me digan cuál es la lectura. ¿Sabes qué? Mirá, algún dato a tener en cuenta. Esto que dice Álvarez Agis era tal cual, me acuerdo que Mariotto tuvo que salir a pedirle plata a los vingueros para pagar sueldos. Vos hablas del archivo de Scioli en 2015. La verdad que te podés ir mucho más acá, 2017, Alberto Fernández con Randazzo, ni hablar cuando Massa decía voy a meter preso a los chorros de la cámpora, digamos. Peronismo como que se olvida rápido y va ordenándose. Sí, cierto peronismo. El fin del kirchnerismo lo vienen propagando muchos peronistas. ¿Cierto peronismo? ¿Qué peronismo no? No, es que yo creo, sinceramente te digo, creo que esto es un aquelarre y un circo. Pero esto no es el peronismo. Todos quieren juntar la tribu. ¿Qué diciendo, es esto, Carlitos? Un cachivache. Bueno, es lo que nos gobierna, ¿no? Yo después tengo información, Carlos, datos concretos para mostrarte que esto es un cambalache que no sé dónde vamos a terminar. Entonces, con oficialismo y con oposición también, ¿eh? Tucumán tiene 16 municipios, si no me equivoco, 18 municipios. Solamente en 3 las listas, y es de todos los candidatos, solamente en 3 no hay parientes. Marido, hijo, hija, etcétera, etcétera, son en las listas. Son un feudo. Pero ojalá el feudo era algo más importante que esto. Esto es un cachivache. El feudo de la pobreza es. Por favor. A ver, administrando la pobreza, Ramón, la pobreza también de candidatos. Pero por eso, vamos a un dato importante. Hoy cuando saca la foto Scioli con Mayra Mendoza, que es sacarse la foto con la cámpora, pregunto por qué. Me explicaron algo que, a ver, Carlos, a mí me parece que es lógico en este punto. Supongamos que el peronismo va a una interna, ¿no? La famosa H. Todo ahí y es una interna así. Track. Entonces, al ver Scioli y Massa, por ejemplo, ¿no? Bueno, y todos armamos nuestra lista, me decían. Bueno, vamos a una interna. El que gane se lleva todo. Perfecto. Yo gano la paso en La Matanza, en Malvinas Argentinas o en Río Cuarto. Genial. ¿Cómo me garantizo yo, Carlos, que el que caiga derrotado en la interna no me juegue en contra y acuerde con Juntos por el Cambio y me vaya aún peor? Absolutamente. Entonces... Sí. Nadie lo puede asegurar, ¿o no? Por eso, digo... Pero es que hacen eso. Es una hoguera de vanidades y personalismo. Sin ideas. No, se miran ellos. Pero ¿cuál sería entonces? ¿Cuál sería para seguir la explicación? Y por ahí hay alguien que del otro lado no entiende de rosca y no tiene por qué. Sí. Porque esto es... Sí. Bueno, lo que ha quedado de la rosca. ¿Me explicás entonces en dónde viene a salvarlos el super Scioli? ¿Las papas? Bueno, entonces lo que a mí me decían es, si no tenemos un candidato fuerte, porque Massa, me dicen, puede haber llegado a un techo, la economía no va a repuntar, entonces se empieza a desinflar esa candidatura. Si nosotros vamos a una interna descarnada, que encima en la general genere que perdamos todavía más caudal, y vuelvo al ejemplo muy concreto, si yo hago 2 listas, se enfrenta Marcela Pagano con Ramón Indart, y Marcela Pagano pierde con Indart, vos, ¿por qué me vas a acompañar si te dejé afuera de todo? Quizás
Carlos Campolongo te ofrece un buen cargo en tu distrito y movés la boleta de Carlos Campolongo y a mí me traicionás. Entonces, el problema es si yo intento cooptarla. Entonces, la famosa unidad, Marce, es para que vos y yo vayamos juntos, nos odiamos, pero por lo menos tenemos dos contratos. Está bien, pero no los une el amor, no los une el spam, ya no los une nada. Pero es que yo digo, piensan que la gente no tiene memoria. Yo quiero solamente mostrarles, porque yo creo que hubo pocos cachetazos políticos tan recordados en el seno peronista como el que le propició la hoy vicepresidenta, entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner al propio Scioli. Mirá, lo escuchamos, año 2013. Claro. Cuando hace unos días tuvimos la desgracia en la ciudad de La Plata de una tragedia sin precedentes, no se me ocurrió hacerme la estúpida y mirar para otro lado cuando, como hacen otros que siempre se borran y nunca ponen la cara y dicen que todo es lindo y todo está bien. Fui y puse la cara donde no tenía que ponerla porque no era mi responsabilidad. Pero ¿saben qué? Soy argentina y cuando hay otro argentino que sufre, ahí voy a estar siempre. Sin especulaciones, sin borrarme, sin mirar para otro lado, defendiendo a la gente, pese a que a mí no me defiendan algunos dirigentes y que cuando dicen las cosas que dicen de mí o de mi compañero, miran para otro lado. Yo no me hago más la estúpida, no crean que soy estúpida. Bueno. Claro, en su momento también, porque eso, lo buscan ahora porque puede llegar a ser un puente con un sector del establishment con quien evidentemente los candidatos propios no terminan de meterse. Es que no tenés tiempo para un Guado quizás, entonces, bueno, te queda Scioli. Te faltan años quizás para un Guado. Scioli atravesó la crucifixión de la denominada carta abierta, ¿te acordás? Sí. Bien, punto 1. La crucifixión en un escenario, y lo aceptó, cuando dijo que tenía las manos atadas y Kirchner lo interpeló. Esta es la forma de hacer política, con el escándalo. Escándalo tras escándalo. Y no quiero hablar de otras cosas, que tiene que ver con las cajas. Digo para los oficialismos de turno y para las oposiciones de turno. Acá tenemos memoria para todos. ¿En qué quedó la situación de las causas que se investigaban? ¿De cuáles de todas? Bueno, tenés lo de las UPA, perdón. Sí. ¿Qué más tenés? Que tenían sobre Scioli, después lo que pasó sobre Alberto Pérez. Por eso. Y eso se fue quedando en el tiempo. Quedó. ¿Prescribió o no prescribió? No, pero... A ver, lo importante, en algún momento todo vuelve, ¿no? No, las de Pérez eran obras de arte, era coleccionista. ¿Y cómo se llamaba el del dragón? El del dragón también, Dios mío. A ver, como sea, estos son los candidatos que una y otra vez se vuelven a presentar como si uno no los conociera y como si uno no supiera o no recordara que no los une el amor. Definitivamente los une la necesidad de poder. Mañana se va a reunir Daniel Scioli, hoy embajador de Brasil, después de haber salido eyectado del Ministerio de Producción. 44 días nada más duró, lo mismo que Batakis en el rol comandando la economía. Se va a reunir mañana Scioli con el gobernador de Entre Ríos, con Gustavo Verdet, y también con el gobernador de Santa Fe, Osmar Perotti. Yo pregunto ahí, ¿por qué tanto se habla de los gobernadores? ¿Puede llegar a ser? Está entendiendo, ¿no? Porque acuérdate que Perotti y Bordet ya enfrentado con el presidente hasta ahí, Perotti recontra, acuérdate que se fue, hizo esa foto con Schiaretti, Rodríguez Sá. Es un buen background, pero digo, tiene el aval de Alberto Fernández. Esa es la realidad. Entonces, puede ser, no, pero puede ser una quizás pueda ser el candidato que una a este peronismo, lo que haya quedado, perdón Carlos, no te ofendas, del peronismo, ¿no? No, además tienen razón en hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, yo lo interpreto diciendo, mira, esto es un cambalache, no es nada. Sí, a Mayra Mendoza no se la ve sonriente, ¿eh? Que quede pero clara a ver, la foto es la cámpora misma, ¿no? Digamos, Mayra Mendoza no es que gentilmente va a decir, tengo ganas de sacarme una foto con Scioli. Claro. Ponele la foto de nuevo. Se lo ve ahí. La orden fue al cuadro detrás, ella se ubica en su posición y se ve el cuadro de atrás que tiene ahí. De Néstor en su despacho de Néstor y bueno, Cristina. El abrazo de Néstor y Cristina. Digo. Claro. Y fíjate, le estamparon eso en la foto. Le marcaron la cancha que está el libro. Mira, corre un segundo graf y el libro dice... Bájame el graf, dale. La patria. Fíjate, ese libro que está abajo. Hoy se puede hacer es de Cristina también con Néstor abrazándose. Ah, tenés razón, es verdad, el libro también. Es como, bueno Daniel, hermoso todo. ¿La cosa será a nuestra manera o no será?
Bueno. Contención peronista, eso es lo que están buscando. Veremos si es o no con Daniel Scioli. Bueno, yo les decía el cambalache que es hoy el oficialismo no está muy lejos de lo que está pasando en la oposición. Está muy complicado todo, por lo menos para la gente normal, de pie, entender quién está con quién y quién piensa de la misma manera. Porque definitivamente si vos representás una marca, que un partido es una marca, se supone que ciertos valores o ciertos principios están de acuerdo. Y no solamente eso, sino que entiendo yo, deberían motorizarlos también los mismos proyectos. Bueno, pero esto es Argentina y eso no ocurre, que sería la coherencia. Vamos a escuchar lo que más temprano dijo el expresidente Mauricio Macri cuando se presentó ante empresarios en la sociedad rural. Escúchalo. Lo que pienso es que vamos a ir a una segunda vuelta con esta nueva expresión más liberal, más rupturista, diría yo, y más de enojo con la frustración que se arrastra durante décadas en la Argentina. Y me parece que es un desafío. Va a ser un desafío para el candidato nuestro que gane la interna, para realmente demostrarle a la gente que nosotros esa experiencia adicional, ese equipo de gente que podemos reclutar, ese valor del conocimiento y de ya ser parte de un sistema que hay que cambiar claramente, ¿no? Acá el coraje tiene que estar puesto en enfrentar el statu quo. O sea, acá el statu quo ha sido una fábrica de pobres en la Argentina. Va a ser una segunda vuelta muy complicada porque día a día hay más gente que se enoja y más gente que cree que hay que romper todo. Yo creo que hay que dinamitar, bueno, semidinamitar todo, no absolutamente todo. Quienes trabajan con Javier Milei están absolutamente convencidos de que van a una segunda vuelta y que la ganan. Obviamente, los más fanáticos te dicen en una primera, pero los que tienen una lectura incluso de las encuestas creen que se va a una segunda y que le ganan a la oposición. Pero una cosa es que lo diga un libertario, quien acompaña esta construcción política de Javier Milei, y otra cosa es que lo diga el exmandatario un día después, en donde él mismo reconoció una profunda decepción por la decisión de Larreta de alguna manera separar, técnicamente lo vamos a hablar en un ratito con un especialista, las formas de votar en la ciudad de Buenos Aires. Sí, además... ¿Me decodificás esto, Ramón? Fíjate que minutos antes de esto, en estos momentos ahora en la rural es como todo el establishment en círculo rojo escuchando candidatos. Bullrich, Macri, Milei, etc. De la oposición. De la oposición, para que quede claro que Macri no se retiró a ningún lado. Y viste que la frase fue, bueno, ya está, Horacio se equivocó, no jugó en equipo, no respetó a sus contrincantes, que son Patricia Bullrich y Vidal, pero ya está. Mi pregunta es, ¿cuál va a ser la respuesta de Macri? Realmente digo, alguna respuesta va a haber. No se va a quedar de brazos cruzados. ¿Esto no es una respuesta? Claro, pero él... ¿Esto no es el principio de una respuesta política? Es el principio. Ah. Es el principio. Por eso, a ver, Lombardi y Bullrich dicen, bueno, ya es hora... Estuvo direccionada, aunque no lo haya nombrado, estuvo direccionada claramente. Pero yo me refiero a una respuesta de acción. Una cosa es en lo discursivo. Macri es un tipo que no está acostumbrado a que alguien lo enfrente así. Concretamente, lo que tienen o lo que temen dentro de Juntos por el Cambio del ala que apoya a Larreta es que él pueda ungir con su bendición a Patricia Bullrich públicamente. Claro. Bien, está con nosotros Joaquín de la Torre. Hola, Joaquín. Bueno, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mencionamos a Patricia Bullrich. Gracias. Con ella, ¿no? Sí, por supuesto. Lista. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos. ¿Me dejas entender cómo hacemos para explicarle a la gente del otro lado que te observa, que escucha esta construcción política? ¿Cuáles son las diferencias que valen la pena notar? ¿Y cómo hacemos para entender que Macri está de acuerdo con lo que va a hacer Larreta el día de mañana si Larreta va a ser presidente? ¿Son oposición o dentro de la oposición hay oposición? Toda interna, siempre, en principio, hay interna porque hay diferencias. Las diferencias están puestas en cuestiones que tienen que ver con cómo hacer el cambio. En este caso nosotros acompañamos a Patricia porque entendemos que el tipo de cambio que va a hacer Patricia es el cambio correcto, que tiene que ver con la profundidad, con la valentía, con la fortaleza, con el coraje, con la austeridad. Y entendemos que todo eso que es necesario que tenga el cambio que viene, lo representa Patricia. Ahora, yo insisto con algo que dije la última vez que vine. Los espacios políticos
no se rompen por las discusiones internas, se rompen por las no discusiones. Cuando Lilita, Margarita, López Murphy se fueron del radicalismo, se fueron porque no había la posibilidad que haya interna. Cuando Massa se fue del peronismo, se fue exactamente por lo mismo. Así que tenés razón, pero digo, una cosa es la discusión política, que es válida, porque vos tratás de... Las discusiones de estos días que tienen que ver con el poder, son discusiones que nos alejan de la gente y vos me pedís que yo te explique eso y yo te digo, mago no soy. ¿Comiste con Macri? Estoy de acuerdo con la gente. ¿Ayer? Sí, no, el lunes a la noche, sí. ¿Y qué te dijo de todo esto? No, bueno, era una mesa con muchas personas, no fue un diálogo personal, tuvo que ver, se habló sobre todo sobre la mirada, había 2 o 3 consultores, y sobre la mirada de qué estaba mirando y pensando la gente en este momento, por eso es que él hace esa reflexión, la que acabamos de escuchar, tiene que ver con un poco lo que escuchó en esa mesa, del crecimiento, lo de Milei. el crecimiento de esa ala, de ese espacio político. Y también, de alguna manera, con una lectura sobre Latinoamérica y qué está pasando en Latinoamérica, qué está pasando en el mundo, el crecimiento de China. Bueno, todo un montón de cuestiones que tienen que ver más con lo general que con la pelea del lunes, digamos. ¿Qué opinás de lo que hizo Larreta? De su decisión. Es gracioso porque ustedes, con mucha razón, nos dicen que esto nos aleja de la gente, pero me preguntás para que yo hable de lo que me aleja de la gente, pero está bien, porque esa es tu tarea. Concretamente, ¿qué opinás de la decisión política? Yo creo que el expresidente la acaba de delinear con mucha inteligencia, dijo, ya está, jugó solo, no jugó en equipo, cuando comandaba esto, jugábamos en equipo y siempre consultaba. Él no lo consultó, creo que se equivocó, pero eso es un tema, nosotros tenemos que ir para adelante. ¿Consultaba en serio o era uno solo que era en realidad el que le hacía todas las cosas? Y en el libro de él, en el segundo libro de él, está muy bien explicado. Y yo puedo decir que esto es así porque en más de una ocasión, hablando con María Eugenia, cuando ella era gobernadora, María Eugenia iba a reuniones con él, que era en ese momento el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y las discusiones eran así. Y muchas veces, más de una vez, los 3 de la mesa por votación le ganaban a Mauricio respecto a la decisión que había que tomar y se tomaba la decisión de los 3 porque eso era lo que se había aceptado. Si vos me preguntás si eso me parece bien o me parece mal, es otra cosa, pero era lo que se hacía. Joaquín, ¿crees que Macri preguntó para decir que el candidato en la ciudad tiene que ser Jorge Macri y no otro candidato del PRO? No, pero eso son otra cosa distinta. Él puede tener un gusto, pero él no está decidiendo la totalidad del tema. Acá se está cambiando una situación que tiene que ver con toda la situación electoral. A ver, espera, porque yo puedo tener, a la gente. Yo quiero que sea Jorge Macri el candidato. ¿Tengo que consultar con alguien? No, tengo el derecho a decir que Jorge Macri es el candidato para mí mejor para la ciudad. Para Jorge Macri. Pero me dejan... No quiere interna para Jorge Macri. Perdón, Marce, si cierro con esto. Él no quiere interna para Jorge. Bueno, esto es lo que está en discusión en este momento. Yo quiero entender... En el año 99, De la Rúa, para ser presidente, le entregó la ciudad al Frepaso, que eran sus socios. El radicalismo todavía hoy no volvió a recuperar la ciudad de Buenos Aires. El PRO gobierna solamente la ciudad de Buenos Aires. Es lógico que aquellos militantes del PRO quieran seguir manteniendo el gobierno de la ciudad, sobre todo porque lo han hecho bien. Digamos, Joaquín, no es que lo han hecho mal. Está escuchando y no entiende, porque alguien del otro lado dice, pero espera. Pero vos me estás preguntando. Pero vamos a explicarle a la gente. Concretamente, ¿en dónde les está obstaculizando la decisión de Larreta la posibilidad de defender la ciudad de Buenos Aires? Porque la gente es la que después decide, sea por una boleta electrónica, entiendo yo, o una de papel. Por supuesto. Entonces, para que del otro lado alguien lo pueda interpretar bien. Los sistemas, ¿Por qué el temor a perder la ciudad? Los sistemas electorales siempre favorecen, cómo van y cómo se hacen, favorecen a uno o favorecen a otro. Y eso es, negar eso es negar la política en sí misma, digamos. De hecho, 22 gobernadores hoy adelantan las elecciones. ¿Por qué adelantan las elecciones 22 gobernadores? Porque les conviene a ellos, para ganar sus provincias, adelantar las elecciones, si no las dejarían iguales. Entonces, el sistema electoral siempre, mirado, favorece o no favorece a uno u otro, pero digamos. Vos estás ¿Está bien? Entonces, vos sos un hombre político, conocés bien la provincia, sos un tipo... Pero no le conviene. Pero ¿te parece bien en medio del contexto en el que estamos todo esto, inclusive lo de los gobernadores? Perdón. Empecé diciendo
que yo no podía explicar esto, digamos. Vos me dijiste, ustedes me están preguntando a mí sobre este tema. Yo lo primero que dije es, señores, esto es inexplicable, esto es... Nos aleja de la gente, nos aleja, no sé si es un papelón, nos aleja de la gente, las ambiciones desmedidas nos alejan de la gente, la mirada del ombligo de un político a su propio ombligo nos aleja de la gente. Esta mañana me levanté, como casi todas las mañanas, viendo el noticiero de este canal, el de Laje. Antonio Laje, le mandamos un abrazo. Durante 25 minutos se hablaba de la inseguridad en Moreno. 6 casos, 5 casos, un video al lado del otro. En uno de esos, y esos son los temas que a nosotros me sonrío preocupa. porque parece que me presentaste el móvil. Estamos trabajando con un móvil en Moreno justamente porque estamos siguiendo los hechos de inseguridad. Adelante el móvil, entonces. No, vamos a presentar, ¿sabes qué? Vamos a sumar a la conversación a Delia Ferreira Rubio, es presidenta de Transparencia Internacional. Y hola Delia, ¿cómo andás? Buenas tardes, gracias por participar de Para que Sepas. Estamos tratando de entender qué nos cambia a los que en realidad tenemos que ir a votar, porque a la política ya se entiende, pero esta decisión de tener una boleta electrónica, ¿en qué cambia? ¿Es transparente, no es transparente? ¿Podemos quedarnos tranquilos, confiamos? Si hay que elegir, seguimos abonando el papel, ¿qué hacemos? Por el momento se pueden olvidar de la boleta electrónica, por suerte, porque la convocatoria, aunque eso fue lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta el lunes, la convocatoria formal fue publicada hoy en el Boletín Oficial de la Ciudad. Y reconoce lo que ayer yo decía, que es que él tiene facultad por ley para fijar la fecha de la elección y para decidir si va a usar el sistema de simultaneidad, que implica usar la boleta papel clásica, digamos, donde todos van enganchados y lleva efecto arrastre, porque el candidato a jefe de gobierno va pegado en tercer o cuarto lugar de una boleta que lleva un presidente, un candidato a presidente adelante. Eso lo puede decidir. Hace simultáneas y usa esa boleta o hace lo que llaman ahora elecciones concurrentes, que es la misma fecha, pero las elecciones a cargos nacionales se rigen por la boleta larga que la gente conoce como boleta sábana, no lista sábana, y la ciudad aplica su sistema. Horacio Rodríguez Larreta dijo el sistema de boleta única con voto electrónico. Yo le aclaré que esa decisión, esa de usar voto electrónico, no era de él. Es la única institución que puede decidir eso en la ciudad, es el Instituto de Gestión Electoral. Un instituto que figura en la página de la ciudad con solamente un responsable, no tiene reparticiones, no tiene estructura, no tiene nada, y ese responsable en realidad es un funcionario en comisión, porque el acuerdo que se necesita fue enviado a la legislatura en noviembre del año pasado y la legislatura no lo ha tratado. Si en 90 días, y ahí viene la interpretación de cómo se cuentan esos días, la legislatura no le da el acuerdo con las 2/3 partes, ese funcionario pierde su posición y el jefe de gobierno debe designar a otro. Ese instituto, que ahora aparentemente está limitado a este funcionario en comisión, es el único que, de acuerdo al Código de la Ciudad del 2018, puede decidir usar un sistema de tecnología. Pero y entonces, Delia, porque ahora yo quería hablar con vos para aclararme mis dudas y ahora tengo más inquietudes que antes de arrancar la charla. Entonces lo que anunció Larreta no lo puede instrumentar por su mera decisión. Exactamente, por eso... ¿Y por qué anuncia algo que no depende de lo? ¿Ya tenía un acuerdo con este organismo que vos estás haciendo alusión? El organismo, de acuerdo a la ley, es autárquico, tiene independencia funcional. Sí, bueno, el Banco Central también. Bueno, esto es Argentina. Ustedes interpreten eso. Por ahora tenemos un funcionario y está en comisión. Pero, ¿por qué lo hizo? Probablemente nadie le informó lo que la ley dice. Esta no es la misma ley que se aplicaba en la ciudad en el 2015, cuando el Ejecutivo, a sola firma, estableció el voto electrónico. En este nuevo código, aprobado en 2018,
el único organismo que puede instrumentar, decidir sobre la aplicación del voto electrónico es este instituto. No sé si lo hará. Tan reconoce Horacio Rodríguez Larreta que se equivocó en el discurso, digamos, del video, que la convocatoria oficial dice que se vota con el sistema de boleta única, que en la ley es el sistema de boleta única papel. El tradicional que venimos votando hasta ahora, que conoce... No. El sistema de boleta única, para los cargos de la ciudad, como la boleta única que se aplica en Córdoba o en Santa Fe. Claro. Con Salta, también la electrónica. En Salta también. La electrónica. Porque todos fueron a ver ese sistema. Todos fueron a visitarlo, los invitó el gobernador de aquel entonces, Urtubey, qué sé yo. Y ahora estos son engatusamientos. Usted está muy bien que nos explique jurídicamente cómo es la cosa, pero yo no puedo desconocer, digo por mi experiencia y mis años de vida, que acá hay gato encerrado que no se explica sobre la gente. Entonces no querramos investir de institucionalidad lo que no es institucional. No, si a mí no me han preguntado por lo que eso no es. De hecho, mi tuit empieza el día lunes diciendo que lo que se está discutiendo no tiene nada que ver con la ley o no la ley, sino con intereses políticos. Pero ustedes son los especialistas y ahí tienen un candidato de uno de los sectores. Marcela me ha preguntado para que le explique a la gente cómo vamos a votar. Claro. Esa pregunta. Delia, yo te agradezco enormemente, porque la verdad que necesitamos invocar a gente que estudia y sabe, pero evidentemente no tienen estos asesores los políticos. Vamos, por el momento, la gente en la ciudad de Buenos Aires va a votar con dos sistemas de boleta. Una, la tradicional, apaisada, donde va a estar los precandidatos a presidente, a diputados y a senadores nacionales. Senador no. Esto lo va a poner en un sobre, lo va a meter en una... ¿Senador no? Bueno, senador no, depende del distrito. Está bien, perfecto. Esta otra, para los cargos de la ciudad, jefe de gobierno, etcétera, por el momento, con lo que ha publicado hoy el boletín oficial, van a votar con una boleta única de papel, donde van a estar todos los candidatos y van a tener que marcar una cruz. O, si el Instituto Electoral decide aplicar el voto electrónico, ahí se abre un panorama, porque con los tiempos acotados que tiene... Y eso con te iba a preguntar, Delia. ¿Cuánto tiempo tienen para tomar esa decisión? ¿Se puede tomar hasta el último momento? ¿Hasta cuándo? Tienen muy poco tiempo porque tienen que hacer una licitación. Claro. Ah, porque claro, esto también sale un billete, no, nada es gratis. ¿Cómo? No, digo porque del otro lado vos estás escuchando, viste, llegás de tu casa, te informamos cómo seguramente vas a votar, no es como te contaron, es como te está contando Delia, pero además todo te va a salir plata, a vos que estás del otro lado, no a los políticos. Exacto. Y además tampoco sabemos si vamos a caer cautivos de la misma empresa que ya lo hizo. Una última cosa para Carlos. Desde el 2018 hay un nuevo código electoral en la ciudad. No era el que regía en 2015, como aclaré. Desde el 2018 hasta acá, las elecciones han sido simultáneas con la boleta clásica, es decir, la sábana total. Lo que está en discusión aquí es el arrastre, el efecto arrastre. Claro. Obviamente, como decía Joaquín de la Torre, no hay sistemas electorales o decisiones electorales que sean neutras. No se puede garantizar quién va a ser beneficiado o no, pero los sistemas electorales tienden a facilitar la expresión de algunas tendencias y no otras, etc. Pero claro, coincidís, Joaquín, en todo lo que dice Delia. Te veo sentir. Sí, coincido totalmente, digamos. Es lo que había dicho 2 minutos antes. Sí, perfecto. Coincido. Ahora, y además coincido el riesgo de la licitación por los tiempos que hay y la imposibilidad que hay de que otra empresa que no sea, creo que se llama MSA, pueda ganar esa licitación. Y además los riesgos del voto electrónico en sí, y explico, la boleta única electrónica, por más que el gobierno se canse de decir que no es voto electrónico, acá y en todas partes del mundo es voto electrónico porque introduce un elemento tecnológico en la expresión de la voluntad
del votante. Hay miles de sistemas que se han intentado. El mundo entero está abandonando los sistemas de voto electrónico porque no son seguros, son muy poco transparentes para el ciudadano y además de eso no garantizan el secreto del voto. Ahí está. ¿Puedo hacer un punto acá, Delia? ¿Me permitís? Porque mucha gente que no tiene por qué saber cómo funciona en otros lugares del mundo y además porque no podemos comparar. No es lo mismo el sistema electoral de Estados Unidos que el nuestro. Acá vota todo el mundo o esa es la obligación que tienen. Entonces, yo quiero centrarme en esto porque tanto se discutió que tiene que haber voto electrónica. ¿Me explicás por qué es más segura la boleta en papel? Puede sonar redundante, pero ¿cuáles son los riesgos que la situación actual, si se llevara adelante en Argentina, nos daría mucha incógnita de la fidelidad del resultado? Ya en el 2015 hubo auditorías que probaron que el sistema de MCA había sido hackeado y alterado antes de la elección. El candidato Lustó en aquel entonces, que pierde con Rodríguez Larreta, declara públicamente, además de haber impugnado el sistema, declara públicamente que a él le mostraron sus técnicos cómo se podía alterar la boleta única electoral. Perdón, ¿le dieron una cátedra de cómo se puede... ¿A Larreta le dieron una cátedra de cómo se puede manipular ese resultado? No, a Lustó. ¿A Lustó? Se perdió. Claro. Porque todo el mundo tiene derecho a hacer auditoría de esto que se va a usar y ese es uno de los problemas. La auditoría ahora está regulada en la ley y tiene plazo. En ese momento él no reclamó igual por los resultados. ¿Acá podría suceder que eventualmente el perdedor puede reclamar? Obviamente, y como en cualquier sistema que se use, la boleta paisada, la boleta única, se puede reclamar siempre si el resultado presenta falencias, no porque perdí, sino porque demuestro que hay alguna irregularidad. Él no presentó objeciones al resultado, presentó objeciones antes cuando se dijo que se iba a aplicar ese sistema, porque sus auditores le explicaron que no era seguro. ¿Por qué no presentó? Bueno, por una extraña casualidad, no presentó quejas después, siendo la institucionalidad, después fue embajador en los Estados Unidos. Delia, querida, yo te agradezco enormemente. Un manto de instrucción no nos viene para nada mal. Y no digo a los comunicadores, sino también a los políticos. Y ni que hablar a la gente que te está escuchando y que necesita un GPS para intentar de entender un poco lo que vivimos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Un gusto. Joaquín, querías ir a Moreno. ¿Vamos juntos a Moreno? Vamos juntos a Moreno. Nos teletransportamos. En un desplazamiento está Marcelo Padovani allí en uno de los puntos de cobertura de A24 porque una vez más tenemos en Moreno la noticia nueva de todos los días, que es vieja en realidad, inseguridad. Marcé. Hola Marcé, buenas tardes a la audiencia, a los invitados. Bueno, ¿qué pasó otra vez, Marcela? Otra vez, hechos de inseguridad arriba de los colectivos, estos colectivos del Gran Buenos Aires que son enormemente populares, que transportan un montón de gente para todos lados, desde el Gran Buenos Aires hacia la capital, de la capital hacia el Gran Buenos Aires. Por ejemplo, ahora estamos en Moreno nosotros. Estamos acá, Marce, porque en el transcurso de la tarde y ya desde la mañana, una protesta de choferes de varias líneas de colectivos, 23 líneas de colectivos que están de paro en estos momentos por estos 3 hechos de inseguridad que ocurrieron hoy mismo, en el transcurso de la madrugada. Yo estoy aquí con 3 choferes de la línea 501, Marce. Te está escuchando Sebastián, que es uno de ellos. Después podemos hablar con Pedro y con Alfredo también, que está aquí con nosotros. Bueno, te está escuchando Seba, te decía. Él nos va a contar seguramente cómo es viajar, ¿no? En el Gran Buenos Aires, cómo es ser chofer de colectivo en el Gran Buenos Aires. ¿Tienen miedo, Sebastián, ustedes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? Acá estamos todos escuchándote para que sepas. Imagino tu respuesta, pero la quiero escuchar en primera persona. ¿Tenés miedo de salir a trabajar? Sí, por supuesto, como la gente también, como los pasajeros, como todo lo que vivimos el día a día acá en Moreno, no solo en Moreno, en todos lados, ¿no? Calculo que está igual en todos lados. ¿Qué es lo que tendría que suceder en tu mirada, que tanto transitas la calle, para que ustedes se puedan sentir un poco más acompañados? Y yo creo que un poquito más de prevención, ¿viste? Por lo menos que ver circular algún patrullero o alguien por los recorridos de los que andábamos, más que nada en la hora nocturna, como hablamos con mis compañeros, que es lo más peligroso por acá.
Y eso nos daría un poquito más de tranquilidad, no solo a nosotros, sino al pasajero, ¿no? Al que está arriba llegando a su casa y al que está esperando el colectivo para ir a trabajar. A ver, te pido un punto acá, le voy a pedir una opinión a Joaquín de la Torre. Durante muchos años le tocó comandar un territorio del conurbano bonaerense y difícil, en materia de seguridad. Como dice el chofer Sebastián, ¿con patrullaje pensás que puede haber una mejora? Con patrullaje y con sistema electrónico. Nosotros construimos un sistema que empezó justamente se lo dimos a los que manejan, a los choferes de colectivo en primera instancia, que se llama Ojos en Alerta, que fue la posibilidad de que con una aplicación desde su teléfono nos pudieran plantear al centro de operaciones nuestro si hay algún riesgo o algún problema. Si yo ven algo raro. El otro día cuando fuimos con Patricia a la línea de colectivo de Morón, había una de las líneas de esa línea de colectivo que entraba a San Miguel y los choferes nos plantearon, queremos que sea todo como San Miguel, queremos que nos traigan la capacitación de Ojos en Alerta. ¿Es suficiente Ojos en Alerta? Solo no, es Ojos en Alerta, es cámara, es tecnología, es patrullaje. Sí, Sebastián, ¿estás escuchando? Sí, escucho. ¿Qué te parece eso? ¿Podría ser acá, Marce. Yo le estoy preguntando... una solución esa, que ustedes tengan alguna suerte de alerta en el celular que rápidamente puedan comunicarse con las fuerzas de seguridad locales? Si algo raro ven, obviamente. ¿No alcanza? Nosotros los celulares tratamos de no mostrarlo, obviamente, cuando subimos al colectivo. Cuanto menos podemos mostrar el celular, ver que tenemos menos cosas. Tienen miedo, Joaquín. Tienen miedo hasta de sacar el celular. Disculpa, acá se implementaron los botones antipánico en algunas unidades y cámaras en algunas unidades que lo que andan. Y el botón antipánico, cuando vos apretabas, uno lo apretaba por ropa para probarlo, tenés una radio arriba colgando que inmediatamente te habla y te responde, pero te responde sí qué problema tenés. Entonces, imagínate. Claro. Ahora, yo imagino, me parece clarísimo. Esto funciona como un botón. Sí. Que te da, por una cuestión de ubicación, enseguida te marca cuál es la ubicación sin necesidad de diálogo. Claro. Es distinto respecto al 911, es distinto respecto a todos los sistemas. Ahora, yo pregunto, el tema es quién lo va a pagar todo eso, porque yo escuchaba que se dirimió mucho el tema de los recursos y que en teoría las empresas tendrían que haber tenido más recursos que ellos mismos pusieran en las unidades al resguardo y la seguridad de ustedes, los choferes, los que están todo el día trabajando ahí. Ahora, las empresas dicen que no les alcanza, que no le pagan los subsidios. Yo te pregunto, Joaquín, ¿hay caja para solventar este programa? El sistema está totalmente distorsionado por el tema del precio del boleto. Los que más lo conocen son los choferes, digamos. Acá hay un problema donde hoy el 90% del ingreso que tienen las empresas es el subsidio. Solamente el 10% es la venta de boletos. O sea, hemos pasado del 5, del 10, del 15, hoy el 90% del ingreso de una empresa es el subsidio. Por lo tanto, si el subsidio no se actualiza, en este caso creo que está 6 meses atrasado, 5 meses atrasado, si el subsidio no se actualiza, no hay espacio ni para comprar cámaras, ni para comprar botones antipánicos, ni para... O sea, pedirle a las empresas de transporte que se hagan cargo de esto es razonable en un mundo donde hay una ecuación económica respetada. Donde no hay una ecuación económica respetada, es imposible. De hecho, hay otras líneas de colectivo que no son estas, que también están en paro en este momento por la no actualización de subsidios. Es la Metropol, justamente. Bueno, la Perlita es la que está ahora de paro por el tema de la inseguridad. La Metropol, porque además se le suma el tema económico. De los señores que están ahí, sí, por supuesto. Esta es la de Moreno. Esta es de Moreno. Ahora, yo también me pongo en el lugar de ustedes. No sé, Sebastián, si querés que charlemos también con tus otros colegas que están allí. Y los escuchamos muy atentamente. Yo particularmente, te digo, Joaquín, no me animo a sacar el celular en la calle. Bueno, pero no es realmente no sé si... Es así, tac. Pero tenés que tener cerca, porque si no ya te pegan un balazo. Nosotros en San Miguel bajamos el 65% del delito. Y vuelvo a decir, el otro día fuimos a Morón y los choferes que decían San Miguel es distinto. Ellos decían, no lo digo yo, lo dicen ellos. ¿Eso en qué año fue? Porque ahora el robo de celulares aumentó mucho más que hace un par de años atrás. Eso funciona hoy. ¿Sigue funcionando? Claro, pero tenés a los vecinos también en alerta. ¿Cuándo se implementó? ¿En qué año? En el 2016. 2016. Pero está en práctica hoy. Lo siguen utilizando. Sí, está bien, sigue operando. 150.000 vecinos de San Miguel la tienen en funcionamiento y funciona. Claro, y nosotros todos los días tenemos... Pero digo, 100 personas que nos llaman y no tenemos ninguna. No es distinto del vecino, porque el vecino lo puede tener, pero en su casa. A los primeros que se las dimos fueron
a los remiseros, a los vendedores de kiosco diario y a los choferes de colectivo. ¿Por qué? Porque son los que están más tiempo en la calle y son los que más cosas están viendo. Digamos, que no reemplaza una cosa con la otra. Digo, porque estamos hablando de este elemento, pero lo que acabas de decir de entrada es que con una herramienta sola no abarcás. Pero con una sola herramienta no se soluciona el problema, por supuesto. En el corto plazo vos decís que podría llegar a ser una brevísima solución para tomar medidas de fondo. A ver, ahí están escuchándonos el resto de los compañeros que están allí con hay que agregarle cámaras en los colectivos. Gendarme, lo que están pidiendo. Sí. Control. Marce, a ver, no sé si me escuchan ahí. Sí. Ahí me escuchan. Aquí... Pedro trabaja de tarde, pero Alfredo tiene turnos rotativos y trabaja de madrugada, que quizás, ¿no? En algunos turnos trabaja de madrugada, que es de 0 a... ¿De 0 a? A las 7 de la mañana, hay turnos de esas horas. Bueno, y ese quizás, Marce, es el turno más crítico, pero si querés hacer una pregunta a Pedro, que te está escuchando ahora en estos momentos. Hola Pedro, querido, ¿cómo estás? Acá Marcela Pagano. Quiero preguntarte muy concretamente, en el corto plazo, ¿vos te sentirías un poco más tranquilo si tuvieses una suerte de botón antipánico, que no te lo van a comprar de un día para el otro porque no hay plata, pero si por lo menos tuvieras una suerte de botón en el celular que si algo raro ves, pulsás? Sí, buenas tardes, perdón. ¿Cómo andás? Sí, sería algo muy importante para nosotros. Pues estamos intentando buscar herramientas en el corto plazo. Digo, la verdad que la expectativa sería que todo se modifique, pero no lo van a hacer. Y además no hay caja para hacerlo. Entonces, el ideal que sería que todos tengan un botón antipánico no va a ocurrir, evidentemente. No sé qué les prometieron. Yo creo que más allá del botón antipánico, cuando estaban los gendarmes en la calle, transitando los barrios a cualquier hora, para nosotros era una tranquilidad. Y la gente ya se veía que iban más relajada, tranquila también. La familia se veía que estaban más tranquila, contenta. Hoy por hoy... ¿Vos te sentías más seguro, Pedro? A tu hijo... Sí, totalmente. Es más, me llenaba el pecho porque me sentía tranquilo. Uno trabajaba diferente. Venía ¿Qué opinás más relajado a su casa. De la decisión que se instrumentó en la provincia de Buenos Aires? Lo vi en algunos municipios, yo no sé si está ejecutado en todos, pero lo he visto en primera persona. Se suben a los colectivos, le piden efectivos de fuerzas de seguridad de la policía que se bajen. No sé si es un cacheo, pero sí se revisa. Sí, le hacen cacheo. Lo he visto cachar, pero digo, no sé si es para todos, ¿no? Una revisión corporal, para ser fina. Bueno... Desde mi punto de vista, esto no sirve acá donde estamos nosotros, en el centro. ¿Por qué? Esto serviría en las zonas alejadas, en los barrios picantes, digamos. Pero vos atravesás, barrios picantes. No es que estás en una avenida nada más. No. Mi recorrido es bastante tranquilo. Uno a lo largo de los años se va pudiendo acomodar en lugares donde trabaja más tranquilo, ¿no? A diferencia de los pibes nuevos que los mandan a esos recorridos que son bravos. A esto, perdón, de repente mi horario... me parece que es fundamental un ascenso, progresar en la carrera que vos tenés después de X cantidad de años de logros y de trabajo, es evitar zonas peligrosas. O sea, no es que estás pensando en ser mejor remunerado, sino que no te manden a zonas peligrosas y calientes de noche. Exactamente. Uno, o sea, cuando ya tiene una trayectoria y va viendo los barrios cómo son, sin discriminar, porque la pobreza la tenemos todos, ¿no? Pero hay barrios que son muy violentos, muy violentos. Pero no, a ver, yo estoy... De hecho, quiero que lo pongamos en el graph. Ustedes están asociando, obviamente, porque tienen que salir adelante, no les queda otra, pero el progreso para ustedes está asociado a salir de lugares inseguros. Exactamente. Yo si tuviera que ir a Lomas, por ejemplo, o al recorrido que tuve muchos años, Rififí, que todos los días mis compañeros veo como vienen golpeados y vienen agredidos por el pasajero que ya nos perdió el respeto cuando nosotros lo único que hacíamos era transportarlo a su vivienda, a sus hogares y tratarlo con cariño, porque para mí el pasajero... yo vivo de la gente, del pasaje de la gente, por más que me lo pague mi empresa, yo vivo de la gente y yo a la gente la cuido. Y ahora noto que la gente se tornó violenta con nosotros. Tienen bronca. O sea, el sistema
el sistema hace que la gente le tenga bronca al chofer y entramos todos en la misma bolsa. O sea, puede haber algún chofer es lo que logran, ¿no? La guerra de pobres contra pobres. Pedro, claro, dame un segundo acá que le quiero hacer una pregunta a Joaquín de la Torre. Joaquín, ¿me explicás cuál es la diferencia por la cual Pedro se siente más seguro con Gendarmería? Pues no está haciendo una cuestión de política subjetiva. Él lo que dice es que verdaderamente en sus años de experiencia cuando estuvo Gendarmería, el recorrido era más seguro. Esto es general. Esto es general. Toda la gente, no solamente los que manejan colectivos, sienten que la presencia de Gendarmería ayuda. Y ¿pero que están más preparados? No, tiene que ver con lo que ellos miran y ven del trabajo policial normal y ven que la presencia de la Gendarmería da otra presencia de seguridad, tiene otro impacto, etcétera, etcétera, digamos. Cuando empezó a venir la Gendarmería a la provincia de Buenos Aires, la provincia tenía 50.000 policías. Hoy tiene 100.000. O sea, estamos pagando 50.000 sueldos más y no hemos mejorado la calidad del servicio de seguridad. Ahora, son sueldos sí, que son una porquería. Quiero ser muy respetuosa, pero ellos también arriesgan la vida por 2 mangos. Por eso, pero sin duda, ahora... La preparación de la instrucción... Digo, cuando se incorporaron masivamente. Cuando se incorporaron masivamente fueron los famosos pitufos que ahora son parte de la policía. Pero digo, esto es una consecuencia de tantos años de entender que las personas que cometían delito eran buenas. Que los derechos de esas personas eran mejores o más importantes que los derechos del señor que maneja el colectivo. Digamos, los problemas de inseguridad de hoy tienen que ver con la interpretación zafaroniana del delito. Digamos, si este señor que pone en riesgo la vida del colectivero mañana está suelto, ¿qué va a querer hacer ese tipo? Volver a salir a robar. Yo quiero preguntarle esto a Pedro. Pedro, ¿vos identificás la responsabilidad de lo que te ocupa a vos cuando trabajás, que es básicamente... Me repetí la pregunta porque... Sí, te preguntaba pasó una si moto vos... y no pude escuchar nada. ¿Ahí me escuchás? ¿Vos sí, identificás a la justicia o a la política como responsable de que vos no puedas salir a trabajar sin sentirte seguro? Las dos. O a las dos, claro. Para mí es mi gobierno, es mi Estado. Es mi Estado que no está haciendo bien las cosas. Son los dos. La gente lo identifica con la... Sí, pero la gente lo identifica con la política. Es que está bien, ¿eh? Porque ellos esperan respuesta de los gobernantes, no de los jueces. Que nadie sabe. A ver, Pedro, ¿vos sabés quiénes son los jueces de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura? ¿Tenés idea? No. Pero sí sabés quién es el presidente y el gobernador. Es que la política también ha tenido una interpretación zafaroniana del delito, digamos. Todo ha sido igual, digamos. ¿La política es responsable? Sí. ¿La justicia es responsable? Sí, también. Le han delegado a la policía la responsabilidad que era de ellos. Por eso cuando nosotros en San Miguel nos hicimos cargo, bajamos el delito. Pero eso tiene que ver con que nosotros nos hicimos cargo. Si no nos hacemos cargo de la seguridad, si la política no se hace cargo del problema, el flagelo de la inseguridad, va a seguir ocurriendo. Por supuesto. ¿Quiere decir entonces que hoy los municipios, por ejemplo, no se están haciendo cargo de la seguridad? En inmensa mayoría no se están haciendo cargo. ¿Y qué deberían hacer entonces? Ser parte de la solución de los problemas. ¿La gente sufre el problema de inseguridad? Sí. La gente nos vota ¿para qué? Para que le solucionemos los problemas. Si nosotros decimos, no, este es un problema de Juan. No, la gente te vota a vos para que soluciones el problema. Nosotros como intendentes, o sea, yo dejé de serlo, los intendentes tienen que ser parte de la solución. De hecho, tienen cámaras. ¿Para qué compran cámaras si no se quieren hacer cargo de la seguridad? ¿Para qué las ¿Para compran? qué compran patrulleros si no se quieren hacer cargo de la seguridad? ¿Para qué compran lectores de patentes si no se quieren hacer cargo? Para decir que se hacen cargo, pero después cuando pasa algo para decir, no, pero no es problema mío, es problema de la provincia. Si yo compro patrulleros, compro cámaras, compro lector de patente, me hago cargo del tema de seguridad. Del total, no, porque yo no puedo ser parte ni de la investigación ni de los delitos de alta complejidad. Eso tiene que ser la provincia y está bien que lo sea porque no es correcto que un intendente... Ahora, de la prevención sí me tengo que hacer cargo. Porque ¿quién es el gobierno cercano? El que puede saber, che, acá está... los intendentes. Acá está fulanito molestando. Porque los vecinos denuncian y saben dónde se vende droga y lo denuncian y saben dónde viven algunos delincuentes del barrio. Estoy segura que Pedro también sobre debe este tema ya hablé, digamos. Claro. O sea, Pedro, yo te escucho allá del otro lado. No sé si vos querés seguir charlando conmigo, si querés pasarme con algún compañero. A mí me encanta esta charla que estamos teniendo. Me gusta conocer la realidad de ustedes porque no necesariamente todos tienen por qué saber del otro lado. Y cuando ustedes dan la cara y cuentan, los problemas ya no son un enunciado en un documento, sino que tiene primera persona. Con todo respeto te lo voy a preguntar. Si querés podés contestármelo y si no, no. ¿Cuánto ganás? O sea, ¿cuánto podés llevarle a tu familia todos los meses?
Bueno, mirá, yo tengo un sueldo básico de 240.000 pesos. Bueno, a eso le agregamos, o sea, no es un básico conformado, es un sueldo que se le agrega un presentismo, una atención al boleto. O sea, mi básico pelado es 180.000 pesos. Pero vos te fuiste, hiciste crecer un poquito ese sueldo y hoy estás en 240.000. Te hago una pregunta, ¿qué antigüedad tenés? Sí, con una antigüedad de casi 30 años de servicio estoy en 270, 280.000 pesos más o menos. ¿Cuántos años tenés, Pedro? 54 años. ¿Y vos aspirás a jubilarte y no trabajar más? No, es imposible. No, yo tengo todos mis compañeros que están ya con la edad para jubilarse y no se quieren jubilar porque saben que van a pasar necesidades. ¿Vos vivís en Moreno? Familia. Vivo en Moreno, sí. Yo le voy a dar la bienvenida mientras te escuchamos a vos, porque la verdad es que arriesgar la vida también por 250.000 pesos casi es arriesgarla por un poquito más de la canasta básica. Está con nosotros nuestro querido compañero Hernán Lecher, economista, bueno, titular del CEPA, también digo compañero porque está también en el canal. Hernán, está complicada la cosa, ¿eh? El laburante la tiene difícil. Yo te pregunto, cuando escuchamos todo esto, ¿a esta gente le podemos decir que va a estar mejor en algún momento? ¿Vos pensás que sí? Sí, lo primero que hay que decir, el chofer está más o menos en el promedio del empleo registrado privado. Más o menos su salario está en el promedio de lo que cobra un trabajador del empleo registrado privado. Lo que vos ves en el mercado de trabajo es que tenés buena parte de los trabajadores registrados que están por debajo de él. Digo, si él está en el promedio, la mitad está por debajo, con lo cual ahí están más cerca de lo que podríamos denominar línea de pobreza, que vos, Marcela, recién mencionabas, con un asterisco no menor. Cuando comparamos esos dos datos, estoy comparando un ingreso de una persona individual, en este caso supongamos del chofer, contra la canasta, que son 4 personas, 2 adultos y 2 menores. Es decir, presumiendo que sostén de familia. Supongamos que él sea el único ingreso que tiene en todo el hogar, bueno, ahí sería equivalente comparar. Pedro, vos tenés esposa, no sé si tenés alguien que convive y te aporta también, o sos sostén de familia. A ver, no te escuché la primera parte porque no... ¿Sos sostén de familia vos o tenés una compañera, compañero que te aporte también a la casa? No, soy sostén. Yo tengo 2 separaciones, de hecho tengo mis cuotas alimentarias al día. Ahí está complicado. Y es difícil vivir. ¿Cuántas horas laburás? No alcanza. 8 horas por día. Y es un beneficiado, Hernán, porque vos me decís que si vos mirás la tabla del empleo registrado está dentro de los que más gana. Porque hay una cuestión que... A ver, hoy estás viviendo en una Argentina con niveles de inflación alta, pero aquellos que tienen paritarias, en este caso esta persona que tiene paritaria, en general los gremios han logrado acompasar esa inflación. Esto no es una cosa menor. Vos estás hoy en niveles salariales similares a los de finales de 2019. Claro, vos podés decir, che, es mucho, es poco, y en finales de 2019 habías perdido 20% de tu poder adquisitivo. Es decir, no recuperaste nada en toda esta etapa. Es cierto, tampoco lo perdiste para un trabajador registrado privado, insisto, pero no está mejor que finales de 2019. Ahí vamos a hablar de economía. Tenemos mucho para charlar con Hernán de economía y también de política, pero me quiero quedar con el testimonio de ustedes y los quiero despedir. Gracias, Marce, por este trabajo. No sé si hay alguien más que quiera charlar con nosotros. Sé que están allí esperando. Mira, yo lo tengo a Alfredo, que Alfredo es muy tímido, no quiere hablar. Pero Alfredo... Yo quiero charlar con Alfredo. Tiene turnos rotativos, Marce. A ver, dale, ponele. 2 minutitos, dale, Alfredo, dale. ¿Sabes por qué quiero charlar con Alfredo? Ahora te explico por qué. Porque es el más jovencito, ¿no? ¿Sabés por qué? Porque es jovencito. Y yo medio como que me quedé helada con esto de que el progreso está asociado a que a un chofer pueda trabajar en un lugar en donde siente que no lo van a matar. Pero a él que es joven... Hola, Alfredo, ¿cómo estás? No sé cuántos años tenés vos. Hola, no, ya tengo edad grande, ya así que 30 años ya tengo. Bueno, sí, pero sos el más joven que tres. Pero ¿zafaste de la parte de los horarios nocturnos y las zonas calientes o todavía estás transitando esas zonas que gente que ya tiene 30 años como Pedro puede esquivar? No, ya estuve como los varios picantes en un tiempo, ya ahora tengo coche fijo, estoy en un recorrido, pero bueno,
Estoy en horarios rotativos también, pero también salgo tarde. A veces entro a la mañana al mediodía, a veces entro a las 5 de la tarde y termino como a las 2 de la mañana. Son horas picos, ¿viste? Medio jodidos también, así que bueno, son horarios que me toca salir también tarde y bueno, la inseguridad siempre está para todo. ¿Tenés miedo? Todo, para mí, para la gente, obvio, miedo ahí está en todos lados. Qué sé yo, me puede pasar a mí con mis compañeros y por eso estamos haciendo la lucha por el compañero que le pasó con el accidente ese que le pasó ahora con el robo. Gracias, Alfredo. Gracias a los tres. Y gracias, Marce Padovani, por este trabajo. Gracias, chicos. Gracias nosotros, a vos, Marce. Lo único que hacemos es mostrarte la realidad y vos del otro lado sacás tus propias conclusiones. Pero esta es la gente que labura también en nuestro país y de la manera que labura es esta. No te lo tengo que decir a vos, que seguramente del otro lado también estás transitando la calle y el día a día. Pero son los temas, Joaquín, de la política que a veces... Por eso hablé de Moreno, no sin saber que íbamos a ir a Moreno, hablé de Moreno cuando me preguntaste por las elecciones. Conste que no le contamos nunca que íbamos a Moreno. Por eso digo, pero no estaba tan mal mi olfato de saber dónde están los problemas verdaderos. ¿Vos estás en condiciones de decirme que hay caja para hacer cambios en la provincia de Buenos Aires si sos gobernador? Por supuesto. ¿Y sin caja se pueden hacer cambios? No, pero gobernar bien es elegir bien las prioridades. ¿Y en qué vamos a gastar la plata? Yo puedo decir un montón de cosas, pero si cuando llega el momento del presupuesto mi plata la pongo en 100 prioridades, no me estoy haciendo cargo de las 5 más importantes. Y hoy la Argentina la gente está cansada de pagar impuestos. Es más, le tenemos que empezar a cobrar menos impuestos. Por lo tanto, tenemos que enfocar... ¿Vas a sacar ingresos brutos? Vamos a ir cambiando ingresos brutos a otro tipo de impuestos que tenga que ver más con el valor agregado y menos con la cadena donde pagan todos y pagan sin importar la creación de valor. Y la hoy tenemos que, en la Argentina, tenemos que salir del sistema impositivo basado en subsidios y tenemos que ir al sistema impositivo basado en incentivos. Hay que dejar la provincia de Buenos Aires, de empleo. La provincia de Buenos Aires sostiene un montón de provincias que no tienen ningún beneficio de generar empleo, ni ningún beneficio de generar valor. Y esto lo sostiene la provincia de Buenos Aires. Si y lo que nosotros estamos... ¿Cuánto vas a depender de Nación? Déjame que te diga una cosa. La provincia de Buenos Aires tiene que plantear seriamente romper con este sistema, porque la provincia es la que tiene que encabezar esta ruptura de este sistema que joroba a aquellos que generan empleo y joroba a aquellos que producen. Una pyme de la provincia de Buenos Aires sostiene los empleados de un concejal en Chaco, en Resistencia, en Formosa, en cualquier ciudad de la República Argentina. Y eso no es justo. No, estamos de acuerdo. Bueno, no vas a depender entonces de Nación. Nosotros vamos a trabajar para depender lo menos posible. La provincia genera riqueza. ¿Cómo va a tener que depender de la Nación? También hay mucha pobreza. Pero genera riqueza. Sí, te digo, también hay que solventar todo eso. Porque del conurbano no se tiene que hacer cargo la provincia. ¿Quién se tiene que hacer cargo del conurbano? La Nación, por supuesto. ¿Por qué? Porque es una creación producto de la inoperancia que existió durante muchos años en la generación de empleo en el 90% de las provincias y porque la gente iba a buscar trabajo cerca de la ciudad de Buenos Aires. Todo ese crecimiento desmesurado, desprolijo, desordenado del conurbano tiene que ver con una realidad de la Argentina de 100 años. Entonces, ¿es responsabilidad de la provincia lo que pasa en el conurbano? No, no es responsabilidad de la provincia. ¿Pero cómo harías? ¿Vos lo sacás del territorio de tu gobernación o es solamente hablando de económico? Ese podría ser el final. Pero en principio, el Fondo del Conurbano en su momento fue una gran creación. María Eugenia lo volvió a poner en valor. Hay que trabajar sobre ese punto. La provincia de Buenos Aires... Lo puso Duhalde, ¿no? Originalmente. Menem Duhalde fueron. Menem Duhalde, sí, por supuesto. No hay que dejar de entender que en el conurbano existe una enorme cantidad de pobreza producto de la falta de empleo que había en el norte y la gran cantidad de empleo que había en la ciudad de Buenos Aires. Todo ese crecimiento desmesurado crearon este fenómeno que hoy, de hecho, en este momento hay periodistas escribiendo sobre este tema porque claramente el conurbano es el misterio de la Argentina. Si no resolvemos el conurbano, si nosotros no le ponemos agua potable y cloacas enseguida al 100% del conurbano, vamos a seguir gastando miles y millones de pesos al divino botón en salud. Ojalá así sea por la dignidad también de la gente. Gracias, Joaquín. Bueno, vamos a hablar, hombre del conurbano también, Letcher, ¿eh? San Martín. Hombre de territorio, y territorio también, complejo, picante. Hernán, ¿me contás, antes de arrancar, si es posible
esto que estamos charlando, si es posible que la provincia de Buenos Aires tenga caja para fondear todas estas necesidades, porque donde pulís un poquito hay necesidades. No, yo comparto con De la Torre esta cuestión de que la provincia de Buenos Aires en particular tiene un retraso en lo que tiene que ver con la coparticipación. Ahora, lo que no comparto es la discusión sobre la coparticipación, porque básicamente la coparticipación es que aquellos que más tienen pongan, mirá, mientras hablaban ¿Quiénes son recién, los que más tienen hoy? Fíjate, te paso el dato. Mira, el ingreso per cápita, dato del INDEC, no ha cambiado sensiblemente. El dato es del 21, no lo tomes en valores absolutos, pero sí pensarlo en términos generales. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene un ingreso per cápita, o tenía en el 21, de 29.000 pesos. Sí. Claro, vos decís, no sé, Formosa, 17.000 pesos. Ahora, fíjate Cava, 54.000 pesos. Duplica el de la provincia de Buenos Aires, triplica el de Formosa. ¿No es más caro vivir en la ciudad? No. Mito versus realidad. No. No sé, digo, qué sé yo. Yo por ahí en el conurbano tengo más oferta. Pregúntale a un santafesino qué dice. ¿Qué dice? No te digo un farmaceño, te digo un santafesino. Te dice que acá tienen subsidiada... Yo te lo tomo, a ver, dale. Te agarro la propuesta y mira, así hago con la propuesta. ¿Está bien? Tienes subsidiada la tarifa de luz. Tienes subsidiada la tarifa de gas. Hernán Leche, el presidente. Así te lo digo. Hernán Leche, el presidente. Mirá, te lo tiro. Dale, ¿qué haces? Cava, pará, que vamos quiero a dar los contarle a la datos, gente. porque me parece que hay que argumentar. Cava tiene el 100% de cloacas y Formosa tiene el 23%. ¿Qué hacemos? ¿Le sacamos la cloaca al porteño para llevársela al santafesino? Decime cómo hacemos. Estoy desesperada por entender. El porteño tiene que entender que tiene que ser solidario. Bueno, es solidario. ¿Qué hace? Si esa discusión no se puede dar, porque la única discusión es el rico se queda con la suya, yo no te la comparto. Eso es lo más antifederal que hay. Al menos que no lo hagan con el argumento del federalismo. Que Larreta no lo haga más con el argumento del federalismo. ¿El rico vive en la Ciudad de Buenos Aires o vive en Nordelta? ¿Cómo? ¿El rico vive en la Ciudad de Buenos Aires o vive en Nordelta? No, en todos los lugares vos vas a encontrar lugares ricos. No solo hay ricos en el conurbano. Pero por supuesto, San Martín tiene el golf y tiene el área Reconquista. Son los que no pagan impuestos. En todos lugares vas a encontrar... Me parece ficticia la estadística. Bueno. El Producto Bruto Interno es un tema donde ya algún literato explicó que si mi vecino no tiene nada y yo tengo 4, los dos tenemos 2. Bueno, el promedio, entonces eso es una falacia. No, pero a ver, está perfecto eso para justificar o para decir lo siguiente. Ayer se presentó un libro de los 15 años de la Ciudad de Buenos Aires y el retroceso que ha tenido. Porque tenés una parte de la ciudad muy pobre. Sí, claro. Mi familia es del Parque Avellaneda, no es lo mismo que Barrio Norte, ¿eh? Sí, claro. Bueno, entonces, Constitución, Barranco. El problema de la desigualdad atraviesa todas las jurisdicciones. Esto está claro. En esa estamos de acuerdo. Pero yo te pregunto, en valores absolutos, ¿de verdad con lo que aporta la Ciudad de Buenos Aires vos podés solventar toda la problemática de pobreza del país? Porque tal vez con los números vos me decís que sí o no lo sé. No, yo lo que cuestionaba es, primero, que vos resuelvas la tuya sin considerar la situación de los demás. Porque no son todos vagos en Formosa, como se sugería hace un ratito. Ahora, la otra cuestión es, vos no podés resolver la pobreza si no tenés plata. Entonces, cuando te vienen y te proponen... Ese es el problema. Y te proponen, saquemos impuestos, pará un cachito, ¿de qué estamos hablando? Consulta. ¿De qué estamos hablando? Porque, ¿de qué impuestos estamos hablando? Porque yo recuerdo a Mauricio Macri que eliminó, o por ejemplo puso el mínimo no imponible para contribuciones patronales que benefició a las grandes empresas de la Argentina y no benefició a las pymes, ¿eh? A las pymes le dio lo mismo, ¿eh? A las pymes de mi distrito, se fueron al tacho porque no había actividad económica. Entonces, ojo de qué hablamos cuando hablamos de quitar impuestos. Te hago una pregunta por la actualidad, más allá del gobierno de Macri. Sí. A CEPAL, la verdad que muchos sectores del Frente de Todos lo lee, lo escuchan, lo analiza, lo publica, lo mastica y demás. Cuando vos lo planteás, ¿por qué el Frente de Todos no toma decisiones en este sentido? A vos no solo lo plantea, lo escribe. ¿Me dejás mostrar esto? Porque cada vez que venís no voy a mostrar en cámara. Solamente la cantidad de papeles. Desde los pocos... ¿Sabés por qué hago énfasis en esto? Porque hay tanto que habla y no... Mirá. Está bien, a lo que voy es... escrito? ¿Por qué no toman las decisiones? ¿Qué le pasa a este gobierno que no lo hace? No es una pregunta para un título. Te pregunto en serio, hace 4 años que vos lo venís planteando. Y es como que... Pero yo soy... A ver... Las discusiones en un espacio político, no me quiero meter en las discusiones de la política porque no es mi principal expertise, digamos. Ahora, ustedes saben bien, las discusiones en el espacio de gobernante, al igual que las de la oposición, son con miradas distintas. Bueno,
de repente se han tomado decisiones. Ustedes saben, yo tenía una propuesta para la discusión de, por ejemplo, de precios, que no fue la que primó. Bueno, tal vez hoy con el diario del lunes uno dice, che, tal vez tendríamos que haberla agarrado. Claro. Y puede ser, porque hoy además las condiciones son muy distintas. Pero bueno, la realidad es también en la política esas disputas y cómo se va ordenando. Yo en eso, porque he hecho política, porque hago política, entiendo que se ordena de esa forma. El responder por qué se hizo o no se hizo sería de una complejidad supina, honestamente, ¿no? Está bien. Yo voy a dejar planteada una pregunta, igual vamos a seguir charlando porque vos sabés que Moncho acá tiene un sable y empieza sac con las preguntas políticas. ¿Te gustó ese? Me encantó este. El profe... Lo hice hoy a Lecher... propósito. ¿Cómo te conozco? No, porque sabía que me vas a explicar sobre esto después, lo voy a dejar planteado. No sé si los chicos me pueden tomar porque tenemos que ir a una pausa. Pero nos va a explicar esto. Variación de indicadores seleccionados. No, esto está buenísimo, el cuadro. ¿Qué quiere decir eso? Dólar oficial. El aumento del dólar oficial. Contado con liqui. El dólar bolsa que contamos siempre o el financiero. Tarifas, naftas, polémico acá. Y salarios. O sea, acá salarios por encima de todo. Sí, igual la raya, la comparación es con la raya que es la inflación, que es la que está arriba de todo. El rojo la muerte, la inflación. Que además, ¿sabes qué dice? 135,5%. No, es de enero a marzo, ¿no? Es un poquito más que un año, pero bueno, es un recorte. Esto es Argentina. Ya volvemos. Me vas a explicar esto. Ya volvemos, Hernán. ¿Va a enseñar? No. A ver, de verdad. ¿Cuál es tu lectura? Porque quiero saber qué me estás queriendo decir con estos cuadros comparativos. La gente del otro lado solo mira dólar. Lamentablemente su factura cada vez que va a pagar los alimentos mes a mes aumentan. Bueno, y tarifas, sin dudas. Y el sueldo. Hay una cuestión que cuando vos agarras el diario de hoy, agarras el diario de hoy y entonces te dice, bueno, la brecha aumentó, o aumentó el contado con liqui, o aumentó las tarifas, o lo que sea. Y eso justifica el aumento desmedido de los precios. En la placa que mirabas recién, ninguno de los costos, digamos, si querés, clásicos que podrías pensar para la producción de los bienes, fíjate, ahí está. Ni las tarifas, ni el tipo de cambio, ni siquiera las naftas, ni siquiera los salarios, te explica el 135 de ese recorte que yo hice de enero del 21 a marzo del 23. Es un recorte Está bueno que hayas tomado un poco más de un año. Está bien. De mi parte. Te despojás de lo estacional, 22, ¿no? De enero 22. ¿Cómo? Claro, te despojás de todo lo estacional, además, porque ahí ya transitaste claro, un verano. Exacto. Entonces, tenés un periodo, un recorte así que medio que cuando lo haces en cualquier periodo, la inflación te queda por arriba. Dicho de otro modo, los costos, fíjate que incluye el CCL. ¿Por qué? Y fíjate que da 87. O sea, hay atraso cambiario. No, cuando miras, ahora comentamos eso, no tanto, porque cuando ves el atraso cambiario tenés que ver la inflación de otros países, entonces no te da tanto atraso. Ahora, lo que ves es que los costos no te explican la inflación. Es decir, hay una especie de markup, ¿no? Es decir, el escenario que vos tenés hoy es de una inflación alta, hay una especulación de inflación alta de un mes a otro mes, pero al margen de cuánto te cuesta producir a vos, le pones un poco más. ¿No? Esta cosa de, por si acaso, le pongo un cachito más. Bueno, por si acaso le pongo un cachito más. Bueno, yo no sé si tanto. Esto es para traer un terapeuta, pero la verdad que no lo vamos a culpar a la gente de tener miedo, de no tener estabilidad. Pero no es un problema de la gente. En nuestro país nunca se publicita eso. Bueno, eso comparto, pero no es un problema. A ver, esta dinámica del proceso de formación de precios no lo hace la pyme de San Martín. Ayer tuve una reunión con empresarios de San Martín, casualmente en la UIA de San Martín. Me contaban una cosa insólita. Ya la conocía, pero me la recordaban. Un empresario metalúrgico que le compra a Sindar. A Sindar vende a 3.100 a España, dólares la tonelada, y a él le vende a 9.300. Sí, así como escuchan. Entonces, sí. Y el empresario que lo contaba decía, no, porque los impuestos son muy altos. Pero eso no es un problema de impuestos. Eso no es un problema. Comparto que es un problema de competitividad, pero no es un problema de impuestos. Claro. Entonces, está bien. Esa discusión... Pero es un sector, ¿no? Son sectores que están... Sí, eso se llama insumo difundido. Atraviesa a varios otros sectores, porque el que produce o el que trabaja, por ejemplo, con aluminio, con acero y demás, eso después termina en distintas actividades. Me refiero a que hay lugares donde hay concentración, sí.
Yo no sé qué esperan. La gestión, ¿qué espera? Pero ya se sabe que hay que hacer eso. Esa explicación tiene que ver con la concentración. Después tenés un escenario, en términos generales, hoy ¿cuál es el problema? Hoy tenés el problema de que no tenés dólares, básicamente. A ver, vamos a eso. Está bueno, asociada a eso. Está bueno eso, porque, viste, tratan de esconder todo lo que pasa. No se puede esconder lo que pasa. Digo, yo entiendo que no tengamos respuestas hoy, pero alguien de algún lado va a tener que, cuando haga campaña, decir qué va a hacer con esto que vemos en pantalla. Hernán, no te digo a vos, pero me imagino que hay muchos políticos que te deben consultar. No va a ser la primera vez. Digo, ¿qué hacemos con esto? Pero de nuevo, para ver, porque vos mirás acá y la brecha, fíjate, a simple vista, la brecha con el Blue o con el contado con liqui está en 85%. Es decir, está mucho más baja que, por ejemplo, cuando asumió el propio Massa. No, pero está bien, pero no es saber qué menos peor estamos, es cómo salimos de esto. No, pero el problema es otro. Lo que digo es, vos tenés necesidad de dólares que no tenés. Ya los tenías la necesidad el año pasado y hoy te viene una bomba neutrónica que se llama sequía. Bien, entonces hoy el equipo económico está administrando ese problema. La escasez. Bien, la escasez histórica que tenías en la Argentina, agravada por el endeudamiento de Macri y recontraagravada por la sequía. Ese es el escenario en el que tenés. Con lo cual necesitas dólares. Por eso el soja 3, por eso el soja 1 y el soja 2. A ver, si yo analizo el soja 1, el soja 2 y el soja 3, aislado del mundo, digo, pará, le estás dando plata a un sector que le va bien. Objetivamente. Ahora, ¿no ¿es necesario? Dando plata? Sí, claro que le estás dando plata. ¿Por qué le estás dando plata? Porque sí, porque le estás pagando un tipo de cambio diferencial. Pero espera. Y a otro no. Eso es casi filosófico, pero tenés razón. ¿Cómo filosófico? Ahora, el punto es, ¿vale 2.14? Si no se le puede vender a nadie a 2.14. Interesante. Porque tenés poquito. Ese planteo. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Devaluamos? Pregunto. ¿Qué hacemos? ¿Devaluamos? ¿El próximo gobierno no va a tener que devaluar? Mira, ¿hay forma de esquivar eso? Yo escucho a la oposición plantear recurrentemente la cuestión de la devaluación. Ahora, hago una pregunta bastante sencilla para los que estamos en el mundo de la economía. ¿Alguien se fijó si estás apreciado o no? Algo de lo que preguntabas vos hace un ratito. El multilateral. El tipo de cambio real multilateral está en valores equivalentes a el 17 de diciembre del 2015. ¿Qué pasó ese día o el día anterior? Alfonso Prat-Gay devaluó. Es decir, estás igual que después de la devaluación de Prat-Gay. No podés hablar de apreciación. ¿Sabés qué te pasa si devaluás? Te comés. A los 2 meses te comiste los efectos positivos de la devaluación. Léase algún nivel de competitividad y si no se te espiralizó, que podría ser mucho más grave, y todos estamos más pobres. Todos y todas más pobres. Entonces, la devaluación no te va a resolver nada. ¿Quién presiona no para te va devaluar? a resolver nada. ¿Quién gana en esa devaluación? Bueno, los que tienen flujo en dólares. Sí, pero recién miraba. Hay algunos dirigentes de la oposición que hace rato te proponen eso. No sé, Ramiro Marra desde agosto del año pasado dijo esto no resiste, tienen que devaluar. Bueno, pero es que uno se lo pregunta también, porque digo, cuando vos convivís casi con una, como si fuese normal en un país en donde las proyecciones de reglamento de expectativa de mercado te dice, tranqui, va a estar todo bien si estamos en 120% de inflación, o convivimos con esta brecha cambiaria, C80, más del 60 querés, más del 60, pero durante más de 2 años, y es raro. Claro, no, está bien. Vivir ahora, así. Salvo que vos tengas, ¿sí? Una inyección, aparezcan. ¿Un blanqueo de capitales? 30.000 millones, no, porque depende cómo lo hagas y tendría que funcionar y tendría que venir los dólares. Es decir, no lo descarto, pero vos, por ejemplo, hoy tenés el blanqueo para inversión inmobiliaria y demás, y bueno, creo que no se le da lo suficiente promoción, porque es un buen, digamos, es una buena herramienta. Y para no... la clase media, pero no claro. está... Ahora, se desconoce también. Por eso me parece que es una herramienta interesante, que además se extendió a usados y demás, y no se le dio mucha publicidad y está bueno. Bueno, en fin, lo que digo es, si no tenés 30.000 millones de dólares adicionales en tu economía, en la economía argentina, tenés un problema todo el tiempo con los dólares. La primera cuestión, y parece casi una verdad de perogrullo, casi ingenuo, pero es que hay que reconocer esto. Nosotros seguimos discutiendo con economistas que te dicen la deuda en pesos en dólares es lo mismo. Mira, hace un par de semanas atrás... Si te digo que del otro lado la gente no entiende nada. Cuando hablamos de deuda en pesos... No, yo creo que sí entiende. La gente lo que entiende... No, sabés que no por subestimarlo. Esto lo va a entender. La importancia de llegar a fin de mes está por otro lado.
nosotros hicimos un cálculo de cuántos dólares le ingresaron, porque cuando vos ves esto y decís te faltan dólares, y entonces tiene efecto sobre la inflación y te pega en el bolsillo. Ahí la gente dice, epa, pará, a mí me interesa ver cómo es esto, entonces abre la oreja. Y te dice, bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasó en los últimos años? ¿No ingresaron dólares? No, sí, 50.000 millones de dólares dio la balanza comercial positiva. 19, 20, 20, 21 y 22. No alcanza para las necesidades ¿Por de la qué no economía alcanza? argentina. Porque la mitad se fue en intereses. ¿Dice? La mitad. O sea, eso no es que estamos dolarizados. En realidad es que estamos recontraendeudados. Gracias, Hernán, querido compañero de canal. Nos volvemos a ver en un poquito nada más. Tenemos información de último momento. Y Néstor Grindetti ya está en funciones en Independiente, te digo porque viajó hoy a Rosario, donde Independiente va a jugar en un ratito frente a Rosario Central de visitante. Esto viene después de la renuncia de Fabián Doman ayer y decimos que es sin duda la primera función que tiene ahora, que pidió licencia por un mes en la Intendencia de Lanús. Va a asumir Diego Kravetz en ese municipio. ¿Por un mes nada más? ¿Por un mes nada más? Por un mes ahora, esto es porque lógicamente él tiene que llamar dentro de los 90 días a una asamblea. Está bien, para que la gente entienda, no es que su aspiración es a quedarse en ese lugar. No, por lo visto no, pero puede ser que se quede. No, claro, pero pregunto si él, porque... A ver, es así, Marce. Yo pensaba en su candidatura política. Bueno, ahí está, depende de eso. Pero dependerá de ver qué le dicen los números, te digo. A esta altura, ¿Qué le dicen los números, qué le dicen los números. ¿Los números del club qué dicen? No, los números del club con respecto a él saben que él debería ser el que siga encarrilando los destinos porque es el vicepresidente segundo. El estatuto, artículo 98. No, me refería a los números económicos. No, digo, como Doman dice que renunció por tenemos eso. Deudas que hay que levantar, evidentemente, esto es así, tiene que llegar el dinero. Se está hablando en una colecta general incluso de socios, Marce, para poder levantar los más de 20 millones de dólares que hay. Y hay mucha aceptación. El Kun Agüero entre habló los hoy, hinchas. preguntaba dónde estaba la plata de todos los pases, ¿no? Porque ellos no la ven. Exactamente. Millones y millones de dólares. Exacto. Bueno. Se lo pregunto seguramente. Ojo con esto de la colecta porque va a ser, creo que, posible, factible y después lo vamos a comentar. Nos tenemos que ir, nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde porque tenemos mucho más para que sepas. Y ahora quédate porque llega toda la continuidad informativa de 24 con Facu Pastor. Chau, nos vemos mañana.